Hola mis queridos amigos, ahorita soy el doctor Maximiliano Moreno y hablaremos acerca del factor del turismo y la migración como elementos que están modificando la vida nacional. A no darlo, el turismo, esto de viajar y explorar, de tratar de conocer, pero viajar con una fecha de retorno, es algo que está moviendo a Ecuador. Muchos ecuatorianos están yéndose para Miami, se están ya pasando vacaciones para allá. Es parte de la clase media de Ecuador. Pero además también hay una gran migración de gente extranjera que viene acá a visitarnos, especialmente a ciudades como Montañita o Cuenca. Ha habido un decrecimiento del turismo y solamente Galápagos conserva un incremento sostenido que ya llega a más de 200.000 personas por año. Pero esta movilidad humana que está cambiando la geografía y la conducta de los ecuatorianos también se debe a un fenómeno migratorio de ecuatorianos al extranjero, especialmente porque muchos de los ecuatorianos que retornaron en la época de Rafael Correa ahora viven la decepción del país y están volviendo a irse a España, volviendo a irse a Italia, volviendo a irse a los Estados Unidos. Y hay también el factor migratorio venezolano que va a tener mucha influencia en las próximas elecciones. El factor influencia venezolana se trata de una situación crítica que vive Venezuela, en la que Ecuador y el gobierno de Lenín Moreno ha pasado a ser parte de lo que se llama el Grupo de Lima. Y este Grupo de Lima favorece y propone una guerra civil en Venezuela. Esta guerra civil en Venezuela ni siquiera es una guerra civil, es una guerra de invasión. Es una guerra de invasión en la que el ejército colombiano, el ejército brasileño y el ejército norteamericano tratarán de intervenir para derrocar al ejército venezolano, para tratar de vencer al ejército venezolano. A su vez, el ejército venezolano está respaldado muy claramente por el ejército ruso y por el ejército cubano y el ejército nicaragüense ahora, porque frontalmente Donald Trump ha declarado que Nicaragua y Cuba son compinches de Venezuela y que va finalmente a tratar de que en Cuba, Nicaragua y Venezuela desaparezca el denominado socialismo. Bien, ante esta situación nosotros nos enfrentamos a elecciones al igual que otros 5 países en América Latina, pero los otros países están yendo por elecciones de presidente. Nosotros estamos yendo por elecciones de seccionales. Por supuesto, Donald Trump ya canta victoria en el sentido de que el socialismo y la versión socialista latinoamericana va a desaparecer del continente y que en eso hay un deterioro grave de la situación que parte de Venezuela, que es el estigma, que es el espectro, que es el país que crea el terror de que esta formación, esta doctrina política puede extenderse por América Latina, porque los países que adopten la doctrina del socialismo del siglo XXI o tengan alguna inclinación por las doctrinas de Cuba y Nicaragua, se verán afectados por bloqueos económicos, y Estados Unidos está demostrando que un bloqueo económico, una guerra mediática de CNN y de los medios occidentales, especialmente Deutsche Welle, EFE y otras agencias que son parte, que no son agencias que no practican el periodismo científico, ellos practican el periodismo político, es decir, ellos dicen verdades, no dicen realidades. La realidad es diferente de la verdad. La verdad siempre es un punto de vista que tiene una permanencia en el tiempo.
Las verdades religiosas, las verdades políticas, las creencias, los mitos, son verdades, nadie puede discutir. Pero son diferentes que las realidades. En las realidades, el objeto no responde a un punto de vista personal, grupal, ético, moral, etcétera, etcétera. Responde simplemente a un hecho concreto, ¿no? Para las creencias, por ejemplo, la peste es culpa de una mala conducta social. Entonces Dios manda el castigo. Para la ciencia, para la realidad, la peste es producto de condiciones sociales, naturales, que facilitan la propagación de la enfermedad, del virus, de la bacteria, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué diferencia entonces? ¿Cómo es la situación en este momento que vivimos? Tenemos un grupo que viene a trabajar y ganar dinero, que es su principal objetivo. Es el grupo migratorio de Venezuela. Ellos lo que quieren es una integración en nuestra sociedad, pero su objetivo fundamental es trabajar y ganar dinero. Por supuesto, tenemos también gente que nos visita, que lo que tienen es el interés por conocer, para eso hacen viajes, para eso hacen exploraciones, y claro, no quieren quedarse en el país, quieren retornar. Y tenemos una población de ecuatorianos que también se han ido a otro país para trabajar y ganar dinero, y están tratando de integrar en otros países, y una población local que lo que finalmente busca es seguridad, tranquilidad, paz. Esto se conjuga todo para que en las próximas elecciones los movimientos que proponen el fin del gobierno de Lenín Moreno se vean con mucha resistencia, porque hay el temor de que el socialismo del siglo XXI que proponía Rafael Correa y que también propuso Hugo Chávez vaya a terminar como terminó en Venezuela. Y entonces todas estas doctrinas neoliberales en las que se considera que el mercado es más importante que el ser humano, donde se debe dejar al mercado y al libre mercado correr y poner las reglas de juego, donde se debe dejar al más rico el poder, ese es la doctrina que va a tener éxito. Y ante esto nos enfrentamos en este momento en las próximas elecciones. Con este pensamiento, sin embargo, nosotros tenemos que pensar que no es el paraíso como nos pinta. ¿Existe el paraíso en Estados Unidos? Sí, existe el paraíso en Estados Unidos. Pero ese paraíso no es replicable en otros países porque se necesita tener el desarrollo tecnológico, tener la capacidad económica, tener el nivel de la población, el nivel educativo de la población para poder proceder y tener ese paraíso. Nosotros acá no tenemos esas posibilidades. Tenemos que realmente construir un paraíso donde no se requiera tanto dinero, no se requiera tanto desarrollo tecnológico, no se requiera tantas ganancias para vivir, donde se pueda vivir con menos. Muchas gracias.